Shalom, Jabrin Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube, Bet Midrash Narratim Temuco-Chile, en esta ocasión para dar respuesta a una pregunta que nos hizo un Jaber en nuestro grupo de estudios de Facebook, discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minasra, y la pregunta del Jaber que se llama La Torre Belido. Un abrazo para el Jaber, que Hakadosh Baruj Hu le otorgue su barajá, su bendición para él y para toda su familia. La pregunta del Jaber es la siguiente y la leo textualmente. Dice así: Shalom, ¿sería posible darme su opinión sobre el tema de la supuesta predestinación? ¿Es bíblico? ¿A qué se refiere? ¿Que unos son predestinados para algo en concreto, una misión? ¿Pero incluye también la salvación a unos y a otros no? Interesante la pregunta del Jaber. Para poder responder a esta interesante pregunta, necesitamos saber el término predestinación. El término predestinación, este concepto, lo encontramos no solamente en el Tanaj, sino también en los escritos de los primeros discípulos. Y en los escritos de los primeros discípulos, esto es traducido en griego como proorizo. Proorizo, que se divide de dos sílabas, en este caso pro, que significa por anticipado, y orizo, que se traduce como determinar. Comprendiendo esto entonces, Javerín, responderemos la pregunta del Javer. Por supuesto que la predestinación es algo que está claramente en las escrituras. Y voy a citar algunos pasajes que nos transmiten el concepto de predestinación. Por ejemplo, en la carta a la comunidad en Éfeso, capítulo 1, versículo 11, Shaul dice en forma explícita: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 8, versículo 29 al 30, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen esos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea él el primogénito entre muchos hermanos, o el principal entre muchos hermanos. Dirigiéndose a Timoteo, Shaul les habla acerca del Gesed, de la bondad, lo que se traduce como la gracia que nos fue dada en Mashiach Yahushua antes de los tiempos de los siglos. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y ahí se nos transmite que los fieles ya existían, obviamente en la mente de Hashem existían antes de la fundación del mundo. O sea, ya existían en aquel entonces, como si ya existían en aquel entonces. De la misma forma, Shimon Kefa, en la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, como se le llama comúnmente esta carta, que dice: ya destinados antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora el Jaber preguntaba acerca si la salvación tiene que ver con la predestinación, o sea, porque en el cristianismo se enseña que la predestinación está vinculado con la salvación, o sea, algunos son predestinados para la salvación y otros no. O sea, en otras palabras, la predestinación y el libre albedrío en el caso del cristianismo se enmarca o se encierra en el concepto de salvación. Salvación, como lo entiende el cristianismo, es como vida después de la muerte o vivir eternamente, pero en realidad salvación, como hemos comentado en otros temas, salvación es Yeshua, es liberación, salvación de alguna opresión, ya sea física o espiritual.
Y en realidad, en las escrituras, ya sea en el Tanaj o en los escritos de los primeros discípulos y en el judaísmo, la salvación es algo que está dado. ¿Sí? Un estudiante de, de la Torá, de los profetas, de los escritos de los primeros discípulos, no se cuestiona si se gana o se pierde la salvación, ya que es algo que está dado. ¿Sí? Pero la predestinación juega un papel importante en vivir en eso que ya está dado, ¿sí? O sea, en la salvación. Y en base a esto, algunos se preguntarán, ¿existe la predestinación o existe el libre albedrío? Para dar respuesta a esto, diré que existen las dos cosas. Pero la predestinación está por encima del libre albedrío. El libre albedrío es solo una ilusión que crea el ser humano. Y esto lo vamos a explicar. Hay 4 factores, Javerín, que determinan la predestinación. Y esos 4 factores son la genética, la formación dada por nuestros padres, la cultura y circunstancias que impactaron en nuestra vida. A ver, para comprender esto, vamos a dar el ejemplo de un autobús. Y en ese autobús obviamente hay personas ahí sentadas. Ese autobús tiene un inicio y se dirige a un final. Y en ese autobús hay una hormiguita. Esa hormiguita se mueve para allá, para acá, va para donde él quiere. Busca su alimento, etc. Ese bus sería la predestinación. Ese bus va a pasar por diferentes procesos, diferentes transformaciones por causa del clima, la lluvia, el sol. Ese bus va a ser lijado, va a ser pintado, etc. Y ese bus sería la predestinación y la hormiguita seríamos nosotros. Entonces, nosotros somos el resultado de 4 factores. Pues yo no escogí el tiempo en que nací, yo no escogí mi genética, yo no escogí a mis padres. ¿O acaso yo solo me muevo a través de lo que yo soy? En lo que nosotros somos, en lo que creemos que podemos determinar. Nosotros nos movemos bajo una predestinación que no está bajo nuestro control, sino fueron dadas por circunstancias, por los 4 factores que mencioné, que están bajo otro control que no es el nuestro. Esa sería una idea para entender el concepto de predestinación. Por supuesto, dentro de la predestinación también hay un llamado desde antes de la fundación del mundo, como se nos transmite en el Tanaj. Muchos profetas fueron llamados antes de la fundación del mundo para una misión específica, son predestinados para tal misión. Y como dije anteriormente, la salvación es algo que está dada. Depende de nosotros de escoger la salvación. Como dice la Torá, Hashem puso la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas, o escoges la maldición y o mueres. Así de simple. Así, Javier, comprendiendo esto, ya podemos entender de una manera más clara este concepto de predestinación, que está bien enmarcada en las escrituras.
Bueno, Javerín, esperando que esta respuesta haya sido de su agrado. Y nos vemos en la próxima sección de preguntas y respuestas aquí en nuestro canal de YouTube Bet Midrash Narratim de Mokoshel. Shalom.